Las instrucciones de enhebrado vienen en la parte de atrás del empaque. Esta aguja trae 2 enhebradores. Trae un protector en la punta. La aguja es hueca y en la punta de la aguja trae otro huequito. Tomamos un enhebrador y lo pasamos por dentro de la aguja. Lo vamos moviendo hasta que salga por el otro extremo. Pasamos el hilo a través del enhebrador y lo alamos. El hilo atravesará toda la aguja y saldrá por la punta de la aguja. Ahora metemos el enhebrador por este huequito de la punta de la aguja, de afuera hacia adentro. Pasamos el hilo a través del enhebrador y lo alamos. Alamos un poquito el hilo y dejamos 3 o 4 centímetros de largo. Este hilo debe ir suelto, así correrá libremente por la aguja. Tomamos la tela que bordaremos y le dibujamos un diseño. Como haré un monedero, dividiré mi rectángulo en 2 partes. La parte de abajo será el reflejo del dibujo de la parte de arriba. Así ambos lados quedarán con el mismo diseño. Ahora tomamos un bastidor para bordar y ponemos la tela. Esta debe estar bien tirante. Enhebramos la aguja.
Este bordado es de relieve, en un estilo bucle. La aguja funciona como un punzón. Atravesamos la tela con la aguja. Tomamos el hilo y lo alamos hasta que salga. Ahora levantamos la aguja hasta que la punta de esta se alcance a ver. No debemos levantarla demasiado, si lo hacemos se deshará el bordado. Apenas veamos la punta de la aguja, avanzamos hacia el frente. Las puntadas deben ser cortas. Introducimos la aguja siguiendo toda la línea. De vez en cuando hacemos una pausa en el bordado sin sacar la aguja de la tela para ajustar nuestro bordado. Vamos alando con mucho cuidado los bucles para igualar el largo de estos. Y seguimos bordando. Si un punto del revés nos queda así salido, ajustamos como anteriormente mostré, alando los hilos por debajo. No deben quedar espacios en blanco. Cuando finalicemos la figura o para cambiar de color, sin sacar la aguja de la tela, tomamos el hilo de la aguja y, sin soltar el hilo por la parte de abajo, sacamos la aguja y cortamos el hilo por la parte de arriba. Alamos el hilo que acabamos de cortar para sacarlo al otro lado. Cortamos los hilos que sobresalgan. Enhebramos la aguja con el nuevo color.
Si nos llegamos a equivocar o se nos sale un punto, levantamos la aguja y vamos jalando con mucho cuidado hasta llegar al punto anterior de donde nos equivocamos. Por la parte de abajo agarramos el último bucle. Sin soltarlo, jalamos el hilo de la aguja para acomodarlo. Soltamos el bucle y seguimos bordando.
Tomamos el hilo de la aguja y, sin soltar el hilo por la parte de abajo, sacamos la aguja y cortamos el hilo por la parte de arriba. Jalamos el hilo que acabamos de cortar para sacarlo al otro lado. Cortamos los hilos que sobresalgan. Por el revés, aplicamos pegante para tela por todo el bordado para fijarlo y así evitamos que se deshaga. Recuerda dejar el centímetro de costura en la tela.